Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en el Boletín Oficial del Estado del 6 de noviembre de 2025. A primera vista, bueno, puede parecer un poco árido, pero vamos a buscar las claves más interesantes. Exacto. El BOE es como un mapa diario de cómo opera el Estado, ¿no? Y hoy tenemos, pues desde ayudas económicas muy específicas y nuevas reglas energéticas, hasta empleo público, acuerdos de colaboración y protección del patrimonio. Mucha variedad. Nuestra misión, extraer lo esencial, conectar los puntos y entender qué significa todo esto. Así que, vamos allá. Empezamos, si te parece, por las subvenciones. Me llama la atención una ayuda directa a una fundación privada, el Centro de Estudios Internacionales, el CEI. ¿Por qué no un concurso público normal? Pues mira, la clave está en la palabra singularidad. La normativa, el Real Decreto en este caso, justifica esta concesión directa, porque al parecer es la única institución fuera de Madrid que prepara específicamente para la carrera diplomática. Ah, vale. Entonces, se considera de interés público y social apoyar esta formación, digamos, única en su tipo fuera de la capital, y por eso se aplica una excepción que permite evitar la concurrencia pública, o sea, un concurso abierto. Entendido. Una excepción basada en ser únicos en su campo. Y supongo que aunque sea directa, hay condiciones, ¿no? Por supuesto, claro. Como cualquier subvención pública, tienen que estar al día con Hacienda y la Seguridad Social, eso es fundamental. Y un detalle importante, si reciben otras ayudas para el mismo fin, están obligados a comunicarlo. No se puede duplicar la financiación, lógicamente. Vale. Vemos también apoyo más a nivel local, como una ayuda al Ayuntamiento de Pasaya para rehabilitar un edificio histórico, la Casa Ciriza. ¿Qué tiene de especial esta? Bueno, más allá de la rehabilitación en sí, que busca mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética, que ya es importante, se enmarca en un plan más amplio. Es un plan de transformación social y urbana en una zona concreta de Pasaya. Ajá. Y además se busca preservar el valor histórico del edificio, que está ligado a la industria pesquera de la zona. Así que es una mezcla de urbanismo, patrimonio y objetivo social. Interesante esa combinación. Y, por supuesto, todo debe ser transparente. La ayuda tiene que publicitarse en la base de datos nacional de subvenciones. Bien. Y de lo local pasamos a necesidades más estructurales. Veo ayudas importantes para Baleares y Canarias en materia de agua. Correcto. Esto responde a la escasez de agua, casi crónica que sufren las islas. Se trata de financiar inversiones en todo el ciclo integral del agua, buscando un uso más eficiente. ¿Y la base legal para esto? Pues se apoya en competencias estatales sobre ordenación general de la economía y también sobre legislación básica de medio ambiente, según el artículo 149 de la Constitución. Y se mencionan principios como proporcionalidad, seguridad jurídica, lo habitual. ¿Y si las cosas no se hacen bien? Porque hablamos de bastante dinero público aquí. Pues las consecuencias son serias. Si hay falseamiento de datos o simplemente no se cumplen los fines para los que se dio la ayuda, se exige el reintegro total del dinero más los intereses de demora. Vaya. La justificación del gasto tiene que ser muy rigurosa. A menudo se piden auditorías externas. Y además se establecen indicadores para medir el impacto, por ejemplo, cuántos habitantes se benefician de medidas contra la sequía. Hay que demostrar resultados. Entendido. Cerramos este bloque de ayudas con un paquete que viene del Instituto de las Mujeres. Parecen muy diversas estas ayudas, ¿no? Sí, la verdad que apuntan a varios frentes. Hay programas para facilitar el acceso de mujeres al empleo público, otros para fomentar su liderazgo en el sector agroalimentario, también apoyo a proyectos de igualdad en municipios, adaptados según el tamaño de la población. O sea, muy variado. Muy variado. Y destaca también un programa específico llamado Talentia 360. Este está enfocado en mujeres directivas y, fíjate, incluye explícitamente a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Anda, curioso ese detalle. ¿Alguna regla de gasto que nos dé una pista sobre cómo funcionan estas ayudas en la práctica? ¿Qué se puede pagar y qué no? Pues se detalla bastante. Se pueden subvencionar gastos de personal, pero con límites salariales según convenio, gastos de difusión, de actividades, lo normal. Pero es interesante ver lo que se prohíbe. A ver. Por ejemplo, no se puede pagar más del valor de mercado por un bien o servicio. Y tampoco se financia la compra de bienes mediante leasing o renting si el objetivo final es adquirir el dominio,
o sea, quedarse con ello. Vale, eso tiene lógica. También hay límites a la subcontratación. Por ejemplo, para las cooperativas agroalimentarias, el límite es del 20% del total de la ayuda. Aunque, ojo, contratar ponentes para un curso o algo así no suele contar como subcontratación a estos efectos. Ah, bien saberlo. Y la justificación final, como siempre, muy rigurosa. Memoria de actuación, memoria económica detallada y, en algunos casos, como el de la Cámara de Comercio, se exige un informe de auditoría externo. El programa Talentia 360, además, tiene un calendario muy específico, de octubre de 2025 a octubre de 2026, y una metodología mixta, presencial y a distancia. Muy completo. Bueno, dejamos las ayudas y pasamos a otro bloque importante: energía y medio ambiente. Hay un Real Decreto que cambia algunas definiciones clave en el sector energético. Así es, se redefine un concepto que puede sonar técnico, pero es fundamental: la potencia instalada de las plantas de generación y también de las de almacenamiento. ¿Y cómo cambia? Pues ahora se fija no solo en la capacidad teórica total, digamos, de los paneles solares o las baterías, sino también teniendo en cuenta los elementos que pueden limitarla en la práctica, como son los inversores o los transformadores. O sea, una visión más realista de la potencia que realmente puede entregar la instalación. Exacto. Y el objetivo de fondo de este cambio es claro: facilitar e impulsar el almacenamiento de energía. Sobre todo, el almacenamiento que se combina, que se hibrida con plantas de energías renovables que ya existen. ¿Y cómo se facilita en la práctica esa hibridación, esa combinación? Pues con una medida ambiental que es bastante significativa. Si tú quieres añadir un módulo de almacenamiento, unas baterías, por ejemplo, a una planta renovable que ya está construida, Sí. lo haces en terrenos que ya pasaron la evaluación ambiental cuando se hizo el proyecto original de la planta renovable, entonces ese nuevo módulo de almacenamiento no necesitará pasar una nueva evaluación ambiental. Simplificada. Eso es una agilización importante. Sí, notable. Para ello se modifica la ley de evaluación ambiental y la justificación que se da es que es una adaptación a la evolución tecnológica del sector. Vamos, que antes no se pensaba tanto en hibridar y ahora sí. Suena a intentar quitar obstáculos al almacenamiento, como decías. ¿Hay algo más en esa línea en este Real Decreto? Pues sí, se define formalmente que se entiende por repotenciación de una instalación, que básicamente es renovarla para mejorar su rendimiento o alargar su vida útil. Y además, se obliga al Gobierno a elaborar una hoja de ruta nacional para dinamizar esa repotenciación en un plazo de 9 meses. O sea que se quiere fomentar no solo lo nuevo, sino mejorar lo que ya hay. Eso es. Y también se fijan plazos cortos de 3 meses para que se revisen ciertas normativas técnicas de la red eléctrica relacionadas con la tensión y la potencia. Se nota cierta urgencia por modernizar y flexibilizar todo el sistema eléctrico. Y bueno, esto que comentas de impulsar proyectos se refleja luego en decisiones concretas que también vemos hoy. Hay luz verde para unos y frenazos para otros. Tal cual. Por un lado, se autoriza un módulo de almacenamiento de baterías llamado Volarque-I, para que se hibride con una planta fotovoltaica que ya existía en la provincia de Cuenca. ¿Vale? Un ejemplo de lo que hablábamos. Exacto. Pero, por otro lado, se acepta el desistimiento del promotor de otra planta fotovoltaica grande, Almansa 1. Básicamente, el promotor tira la toalla. ¿Y por qué se retira Almansa 1? ¿Problemas técnicos, financieros? El promotor, en su escrito, alega una paralización por causas ajenas a su voluntad, pero el golpe definitivo, y esto lo recalca la resolución administrativa, parece ser la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Los famosos permisos de conexión. Esos mismos. Red Eléctrica se los retiró porque, según parece, no cumplió los hitos temporales que marcaba un Real Decreto Ley de 2020. Ese decreto se hizo precisamente para evitar la especulación con los puntos de conexión a la red. Claro. Y la resolución es tajante. Sin esos permisos vigentes, no se puede otorgar la autorización administrativa para construir la planta. No hay planta sin conexión. Incluso se menciona la posibilidad de ejecutar las garantías económicas que el promotor depositó en su día por si incumplía. Entendido. Los plazos y los permisos son cruciales en este sector. Cambiando un poco de tercio, dentro del ámbito ambiental, ¿qué encontramos sobre parques eólicos? Pues mira, tenemos un ejemplo de conflicto entre promoción energética y protección ambiental. Se deniega a un promotor la solicitud que había hecho para modificar las condiciones ambientales de su parque eólico ya autorizado.
¿Y qué quería cambiar? Quería eliminar o al menos suavizar un protocolo muy específico que le obliga a parar los aerogeneradores si se detectan colisiones de aves protegidas. Vaya. ¿Y la administración qué dice? Pues dice que no, argumenta que eliminar ese protocolo iría en contra del principio de precaución y vaciaría de contenido la propia autorización ambiental que se le dio en su momento. O sea que las condiciones son para cumplirlas. Es decir, ante la duda o el riesgo, proteger la fauna. Exacto. Y por otro lado, en contraste, se emite un informe ambiental favorable para otro parque eólico, Cariñena 3. Pero ojo, no es un cheque en blanco. ¿Ah, no? No, no. El informe detalla con precisión las especies que se pueden ver afectadas, aves como el milano real, el águila perdicera, el alimoche y también murciélagos, y exige un montón de medidas preventivas y correctoras. Por ejemplo. Pues medidas para gestionar los residuos durante la construcción y también para el futuro desmantelamiento del parque y, muy importante, alertas sobre los posibles efectos acumulativos y sinérgicos con otro parque eólico cercano, Cariñera 2, pide que se estudien y minimicen esos efectos conjuntos. Vale, un sí, pero con muchas condiciones. Cambiamos de tema y nos vamos al funcionamiento interno del sector público. El BOE, como siempre, trae noticias de empleo público. Hoy vemos varios concursos de méritos. Recordemos que estos son procesos para que funcionarios que ya son de carrera puedan cambiar de puesto de trabajo y se valora fundamentalmente su experiencia y su formación, sus méritos. ¿Y para qué organismos son estos concursos? Pues hay convocatorias específicas para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INST, y también varias para distintos cuerpos y escalas dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Qué define a estos concursos? ¿Qué es lo que se valora exactamente? Son procesos muy pautados. Se detalla todo. Se valora el nivel administrativo que ya tiene consolidado el funcionario, el grado personal, la experiencia que tenga en puestos de trabajo similares al que se concursa, los cursos de formación que haya hecho, la antigüedad en la administración. Lo típico, ¿no? Sí, lo típico. Y fíjate, también se dan puntos por medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Todo esto hay que acreditarlo con certificados oficiales, claro. Las comisiones de valoración que deciden deben tener una composición equilibrada entre hombres y mujeres. Y los plazos para tomar posesión del nuevo puesto, si te lo dan, son fijos. Normalmente 3 días hábiles si no cambias de residencia y 1 mes si implica cambio. Vale. Muy específicos, por ejemplo, jefes de sección de control interno en la seguridad social, detallando las funciones concretas y qué méritos específicos se valoran más para ese puesto en particular. Y siempre, por supuesto, cláusulas detalladas sobre protección de datos y el consentimiento para consultar la información personal del funcionario en las bases de datos de la Administración. Muy regulado todo. También hay movimiento en las universidades. Veo convocatorias. Sí, convocatorias de plazas en la Universidad de Girona y varias en la Universidad Pública de Navarra, la UPNA, son tanto para profesorado como para personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Se rigen, claro, por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, y por las normativas propias de cada universidad. ¿Alguna particularidad de estos procesos selectivos universitarios que llame la atención? Bueno, suelen requerir el pago de unas tasas por derecho a examen, aunque siempre hay excepciones, por ejemplo, para personas desempleadas o familias numerosas. Definen los tribunales calificadores específicos para cada plaza. ¿Y las pruebas cómo son? Varían mucho. Pueden ser pruebas teóricas, prácticas, entrevistas. En las convocatorias de Navarra se menciona expresamente el sistema de plicas, que son estos sobres anónimos que se usan para corregir los exámenes escritos y garantizar así la imparcialidad. Ah, sí. Y una cosa útil, con los candidatos que aprueban pero no obtienen plaza, se suelen crear bolsas de empleo para contrataciones temporales futuras. Y los temarios, claro, son muy especializados. En Navarra, por ejemplo, para plazas de personal de biblioteca, veo que preguntan temas sobre ciencia abierta, repositorios institucionales o normas de catalogación, muy específico. Normal. Y una nota sobre organización administrativa. Veo que la Agencia Tributaria de Cataluña se reorganiza mediante un decreto ley. Sí, modifican su régimen jurídico, definen una cosa llamada contrato-programa para fijar objetivos y financiación. Ajustan funciones de algunos órganos directivos. Y lo más destacado, crean un nuevo cuerpo de funcionarios, el Cuerpo de Agentes Tributarios de la Generalitat.
¿Y qué harán estos nuevos agentes? Pues el enfoque es muy técnico y tecnológico. Se orienta a funciones de análisis de necesidades, especificaciones técnicas, programación, gestión de bases de datos, seguridad informática e innovación. Vamos, buscan reforzar el músculo tecnológico de la agencia tributaria catalana Interesante ese enfoque. y prevén un proceso selectivo excepcional de promoción interna para que personal que ya trabaja allí, de otros cuerpos, pueda acceder a este nuevo cuerpo técnico. Vale. Otro bloque importante que siempre encontramos en el BOE son los acuerdos y convenios de colaboración. Reflejan cómo cooperan las distintas entidades públicas y a veces privadas. Veo uno sobre cine, sobre coproducciones. Sí, es un acuerdo marco internacional, aunque no se especifica con qué país o países. La idea principal es que las películas o series hechas en coproducción bajo este acuerdo puedan disfrutar de los beneficios fiscales o ayudas que da la industria cinematográfica de cada país participante. Pero ojo, esos beneficios solo se aplican al coproductor de ese país concreto. Entiendo, ¿cada uno en su casa? Exacto. Pone requisitos a los coproductores, como tener sede o establecimiento permanente en el país respectivo. Y también pone restricciones para evitar, digamos, estructuras artificiales. Normalmente los coproductores no pueden estar vinculados por una relación de control común, aunque admiten algunas excepciones. Vale. Y luego, como decías, un montón de convenios más específicos entre administraciones españolas o con otras entidades. ¿Podemos ver algunos ejemplos que muestren la variedad? Sí, claro, hay muchísima variedad, como siempre. Por ejemplo, el Ministerio del Interior firma un convenio con una universidad privada, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, para facilitar prácticas de estudiantes en dependencias policiales, por ejemplo. También para colaborar en investigación sobre seguridad pública y en formación de funcionarios. Son prácticas no remuneradas, eso sí. El convenio dura 4 años, prorrogables. Vale, colaboración Universidad-Policía. Luego, también Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, firma acuerdos con ayuntamientos. Uno con Egea de los Caballeros, en Zaragoza, para integrar a su policía local en el sistema Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. ¿Importante esa integración? Sí. Y otro con Frigiliana, en Málaga, que es un convenio más general de colaboración en seguridad ciudadana y que incluye explícitamente la creación de una junta local de seguridad en el municipio. Más ejemplos. Pues mira, la Agencia Española Antidopaje, la CELAZ, firma con la Federación Española de Boxeo. El objetivo es colaborar en actividades de prevención del dopaje y formación en valores dirigido a boxeadores, entrenadores, personal de apoyo. Quieren promover la cultura de integridad y juego limpio en el boxeo. Bien. ¿Algo de agricultura o medio ambiente? Sí, el Ministerio de Agricultura MAPA prorroga una encomienda de gestión al IRTA, es el Instituto de Investigación Agroalimentaria de Cataluña. La encomienda es para que el IRTA realice los exámenes técnicos necesarios para registrar nuevas variedades vegetales de avellano y nogal. El convenio incluye hasta los precios unitarios por cada informe técnico. Es una externalización técnica, vamos. Entendido. Veo también acuerdos culturales y de investigación más específicos. Correcto. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura firma con la Junta de Andalucía para cofinanciar la elaboración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico andaluz durante 2025. El Ministerio pone el 65% y la Junta el 35%. Colaboración Estado-Comunidad Autónoma. Exacto. Otro muy relevante. Varias administraciones, Ministerio de Cultura, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona, se unen al Consejo Internacional de Archivos, ICA, para organizar el Gran Congreso Internacional de Archivos que se celebrará en Barcelona en 2025. El convenio detalla toda la compleja estructura organizativa, junta directiva, comités y las aportaciones económicas de cada una de las partes. Un evento grande. Sí, parece complejo. ¿Y más convenios, por ejemplo, de prácticas o investigación? Pues sí, el ICEX, el Organismo de Comercio Exterior, firma con la Universidad San Pablo CEU un convenio para prácticas académicas externas de estudiantes. Y estas sí son remuneradas, 350 euros al mes, más un bonus final si todo va bien. El convenio detalla las obligaciones de cada parte, selección de estudiantes, tutorías, seguros, pagos, etc. Bien por los estudiantes. Y uno último de investigación, el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC,
renueva su acuerdo con la Liverpool John Moores University del Reino Unido para la operación conjunta del telescopio Liverpool, que está instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. Establecen cómo colaboran científicamente, cómo se reparten los gastos de operación y mantenimiento y cómo se aseguran el reconocimiento mutuo en las publicaciones científicas que salgan de ahí. La verdad es que son ejemplos muy claros de cómo se teje esa red de colaboración público-privada y entre distintas administraciones. Bueno, pasamos al penúltimo bloque, patrimonio y urbanismo. Hay una noticia relevante sobre un yacimiento arqueológico en Galicia, ¿verdad? Sí, muy relevante. Se inicia formalmente el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural, BIC, que es la máxima categoría de protección legal en España, al castro de San Cibrao de Las, que está entre los municipios de San Amaro y Punxín, en Ourense. Es un yacimiento grande e importante de la Edad del Hierro y la época romana. ¿Y qué implica en la práctica iniciar este procedimiento? ¿Cambia algo ya desde ahora mismo? Sí, de forma inmediata. Desde la publicación en el BOE se aplica un régimen de protección cautelar como si ya fuera BIC a efectos prácticos. La resolución delimita con precisión el bien en sí, el castro, un contorno de protección a su alrededor y una zona de amortiguamiento visual más amplia. ¿Y para los propietarios de terrenos afectados? Pues surgen obligaciones importantes. Tienen el deber de conservar el bien, de permitir el acceso a la administración para inspección o investigación, de comunicar cualquier daño que sufra. También tienen que permitir visitas públicas gratuitas al menos 4 días al mes, en días y horas señalados. Ah, eso es interesante. ¿Algo más? Sí, y muy importante, la administración pasa a tener derecho de tanteo y retracto. Esto significa que si un propietario quiere vender un terreno afectado, la administración tiene opción preferente para comprarlo al mismo precio. Entendido. Y supongo que también se limitan los usos del suelo en esas zonas delimitadas. Totalmente. Se establecen usos permitidos y usos prohibidos o que requieren autorización específica en cada una de las zonas. Bien, contorno, amortiguamiento. Se prohíben o restringen mucho las actividades agrícolas intensivas, las forestales que no sean compatibles y, por supuesto, cualquier tipo de construcción o instalación que pueda afectar negativamente al yacimiento o a su entorno paisajístico. El objetivo es la conservación integral. Queda claro. En cuanto a grandes infraestructuras vemos lo habitual. Anuncios relacionados con expropiaciones forzosas. Exacto. Por un lado, para la futura autovía A76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León, se publica la relación de bienes y derechos afectados en los municipios de Toral de los Vados, Corullón y Sobrado. Esto se hace para que los interesados puedan presentar alegaciones o rectificar posibles errores en la titularidad o en la descripción de las fincas. El trámite normal. Sí. Y por otro lado, para el AVE Murcia-Almería, se notifica a titulares de fincas que son desconocidos o cuyo domicilio no se ha podido localizar. Se les cita para que presenten su valoración de los terrenos que se les van a expropiar, lo que se conoce como la hoja de aprecio. Es un paso necesario en el procedimiento expropiatorio. Vale. También vemos proyectos que avanzan en su tramitación, como un tramo de la C40 en Sevilla. Eso es. Se aprueba definitivamente el proyecto de trazado de un tramo de la autovía de circunvalación C40, concretamente el que va entre Dos Hermanas y Coria del Río, incluyendo el cruce del río Guadalquivir. La resolución incluye prescripciones técnicas y también la necesidad de coordinarse con otras administraciones afectadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Demarcación de Costas o la Junta de Andalucía. Un paso más para esa autovía. Y por último, en este bloque, movimiento en los puertos, con solicitudes de concesión. Sí, 2 ejemplos. En el puerto de Sevilla, una empresa, Sevitrade S.L., solicita modificar y unificar varias concesiones que ya tiene para adaptarlas y ampliarlas. Y en el puerto de Bilbao, algo bastante interesante. Repsol LNG Holding solicita una concesión de dominio público para construir y operar una planta de producción de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. Ah, hidrógeno renovable en el puerto. Sí, un proyecto de los que se habla mucho últimamente. En ambos casos, tanto en Sevilla como en Bilbao, las solicitudes se someten ahora a información pública durante un plazo determinado para que cualquier persona o entidad interesada pueda presentar alegaciones. Perfecto.
Pues llegamos ya al final, a esa sección miscelánea que siempre trae un poco de todo. Un vistazo rápido a otras cosas publicadas hoy. Pues sí, como siempre. Encontramos un batiburrillo de cosas, desde lo más predecible y recurrente, como la publicación diaria de los tipos de cambio oficiales del euro por el Banco de España. Que siempre está ahí. Siempre. Hasta detalles más concretos. Por ejemplo, muchísimos anuncios de distintas confederaciones hidrográficas, Tajo, Duero, Guadiana, Miño-Sil, sometiendo a información pública solicitudes de concesión o modificación de derechos de uso de agua, sobre todo para riego o uso ganadero. Lo habitual en las cuencas. Exacto. También solicitudes de autorización para talas de árboles en dominio público hidráulico o en la zona de policía de los ríos. Proyectos de instalaciones energéticas más pequeñas que también salen a información pública con su relación de bienes y derechos afectados. Una línea eléctrica para evacuar una planta solar, un punto de inyección de biometano en la red de gas natural, la reforma de una línea eléctrica existente. Cosillas variadas. Sí. Anuncios de licitación y formalización de contratos públicos de todo tipo, desde el servicio de restauración colectiva en una base militar hasta la compra de maquinaria agrícola para un centro de investigación o el mantenimiento de instalaciones. El día a día de la contratación pública. Tal cual. Y un detalle que me ha parecido curioso, la convocatoria de la Asamblea General de una comunidad de regantes en Herrín de Campos, Valladolid. Y en el orden del día, entre otros puntos, figura debatir y decidir sobre la instalación de placas solares flotantes en su balsa de riego. Anda, placas solares flotantes. Una muestra de cómo la transición energética llega, vamos, hasta las comunidades de regantes. Exactamente. Llega a todas partes. Pues sí que hemos tocado palos muy distintos hoy. Desde cómo se financia la formación de los futuros diplomáticos hasta cómo proteger un castro milenario en Ourense, pasando por regular el almacenamiento de energía o planificar la gestión del riesgo de inundación en los campings, que eso también aparecía de refilón en un decreto ley catalán que se publicaba hoy. Es que el BOE es precisamente eso. Un mosaico diario, a veces un poco caótico, de las decisiones que mueven el país. Normas, financiación pública, proyectos de infraestructuras, nombramientos, convenios, todo queda registrado ahí. Aunque la forma sea árida, el fondo es un reflejo bastante fiel de la actividad pública y de cómo nos afecta. Queda claro que para quien quiera o necesite profundizar, es una fuente de información muy detallada sobre cómo funciona la administración y qué proyectos o regulaciones pueden afectar a un sector concreto o a un territorio específico. Y bueno, aquí lanzo la reflexión final, si te parece. En esta era de titulares rápidos, de información a menudo superficial y polarizada, ¿qué pasaría si más ciudadanos utilizaran activamente estas fuentes primarias como el BOE? Aquí se documentan los procesos de decisión, las justificaciones, las condiciones, con un nivel de detalle enorme. Es verdad. La pregunta es, ¿podría ese acceso directo a la información oficial, aunque requiera un esfuerzo, fomentar una ciudadanía más informada, quizá más crítica, o simplemente con una mejor comprensión de por qué se toman ciertas decisiones y cómo se implementan? ¿Cambiaría algo nuestra forma de ver la política o la gestión pública? Es una buena pregunta para quedarse pensando, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.